Reconstrucción del párpado superior y región ciliar. Mi nombre es Paola Marín Arzola, residente de primer año, bajo la tutoría del Dr. Jesús Rivera. Los párpados son de suma importancia para la protección del globo ocular, así como mantener la hidratación o lubricación del mismo. Una de las causas que pudiera requerir de la reconstrucción del párpado superior, en este caso, sería la presencia de traumatismos, aquellas patologías congénitas, la presencia de tumores de tamaño considerable, quemaduras en el área de la región facial y aquellas patologías de etiología inflamatoria que pudieran afectar el funcionalismo y la morfología del párpado superior. Para abordar de forma adecuada la región del párpado superior es necesario conocer a fondo su anatomía. Sin embargo, en seminarios anteriores hemos ahondado en esta área en particular. En este momento vamos a nombrar algunas consideraciones generales que son un requerimiento sine qua non para poder trabajar en esta área de la forma ideal. Recordando de que los párpados son repliegues de piel y mucosa compuestos por diferentes capas, entre ellas el tejido celular laxo, que en este caso específicamente por trauma o cualquier otra situación es el responsable del gran edema que puede ocasionar deformando la arquitectura normal del párpado. Es por ello que conocer las estructuras anatómicas nos va a poder, a pesar del edema o la deformidad que exista, poder establecer las estructuras anatómicas en su posición habitual. Si tenemos una herida en que se comprometen los bordes palpebrales y bordes libres, es necesario afrontarlas de la forma más específica posible. Asimismo, es necesario conocer la dirección de los pliegues cutáneos, porque allí es donde se encuentran las líneas de relajación de la piel, y es por tanto que todas nuestras incisiones, reparaciones, en la medida de lo posible, deben ir a favor de estas líneas. Y un particular que es importante es que no debemos debridar el tejido, no está indicada la debridación, ya que podemos afectar estructuras de suma importancia como el músculo o incluso los conductos lagrimales. Durante los procedimientos quirúrgicos que se realizan en esta zona, durante, así como antes y después, es necesario tomar algunas consideraciones especiales para evitar la lesión corneal, como la dislocación e incluso el traumatismo. Es por ello que la protección de la córnea es fundamental, la cual se puede realizar a través de la colocación de los protectores corneales e incluso lentes de contacto, así como mantener una irrigación con suero salino a nivel del fondo del saco para prevenir o evitar la desecación de la misma y que hayan daños irreversibles. Una vez que se ha culminado la cirugía, es importante colocar apósitos oclusivos, porque así también se protege la córnea y se evita el desarrollo de úlceras corneales durante el postoperatorio. Durante la reconstrucción del párpado superior hay procedimientos que lo podemos hacer tanto con anestesia general como con anestesia local. Para esta última es necesario conocer la inervación de esta zona en específico, la cual va a estar dada por las dos primeras ramas del nervio trigémino, el nervio oftálmico y el nervio maxilar. El nervio oftálmico va a dar tres ramas, el nervio lagrimal, el naso ciliar y el nervio frontal, el cual se va a distribuir a su vez en dos ramificaciones, que sería el nervio supratroclear, como lo vemos en la imagen, y el nervio supraorbitario. Mientras que la rama maxilar va a dar entonces el nervio cigomático y la rama del nervio infraorbitario. ¿Cómo conseguimos entonces la anestesia locorregional? Aplicando o infiltrando anestesia local, como por ejemplo lidocaína, a nivel de estos puntos, como podemos ver alrededor de todo la circunferencia orbitaria, justamente donde está la salida de estas ramificaciones nerviosas, tal como lo vemos en la imagen. De esta manera podemos entonces controlar el dolor y la sensibilidad en esta área y nos va a permitir trabajar en aquellos procedimientos en los cuales estén indicados este tipo de anestesia.
Como hablamos anteriormente, las heridas de los párpados superiores puede ser tanto por traumatismo o por la resección de un tumor. En este caso vamos a dividirlas entonces en heridas de espesor parcial, en aquellas que solamente afectan la piel o parte del músculo orbicular, y aunque poco frecuentes, pueden afectar incluso la aponeurosis del músculo elevador, mientras que las heridas de espesor total comprometen todo el párpado y los vamos a tratar más adelante. ¿Qué opciones tenemos para la reparación de las heridas de espesor parcial? La sutura directa, que por lo general la piel se repara o se sutura con nylon o prolene 6-0, es decir, sutura no absorbible. Y si tenemos afección muscular, lo ideal sería hacerlo con catgut o crómico 6-0. En el caso de que tengamos la afección de la aponeurosis, primero vamos a tener que definirlo de forma clínica, haciendo entonces la prueba del elevador para ver si esto está funcional o no. Y de hacerlo, entonces hay que cuidadosamente buscar los dos cabos del músculo elevador y hacer la síntesis del mismo. En aquellas heridas donde la piel al momento de suturarla bajo la sutura directa queden retracciones, es decir, el defecto sea importante, podemos recurrir a los injertos de piel total, cuyas zonas donantes pueden ser la piel retroauricular e incluso la supraclavicular. En el caso de que sea una opción los colgajos locales, para ello podemos recurrir a los colgajos de avance en BY, las plastias OZ e incluso colgajos de rotación. En aquellas heridas donde el espesor total del párpado, es decir, todas sus capas se ha visto afectadas, tiene la suficiente capacidad como para haber lesionado también la córnea u otros tejidos del globo ocular. Es por ello de que el examen del globo ocular debe ser sumamente cuidadoso y requisito indispensable en todos los pacientes, para así descartar de forma temprana las lesiones corneales u otras lesiones asociadas que puedan presentar. En el caso de la reconstrucción o del cierre, vamos a tener el cierre dependiendo del tamaño del defecto. Si ocupa menos de un tercio del párpado, de un tercio a 2 tercios o más de 2 tercios. En todas estas opciones es importante un cierre meticuloso, afrontando todas las capas, y la sutura en 3 capas, la cual ya vamos a definirla un poco mejor. En aquellas heridas cuyo defecto abarca menor de un tercio del párpado superior, la sutura directa es una de las opciones. Tenemos entonces que en aquellas heridas donde son de espesor total, debemos hacer una sutura a 3 capas, involucrando primero la capa conjuntival, que debe incluir el tarso para evitar malformaciones en B, posteriormente el músculo orbicular y por último la piel. Es importante que cuando se hacen este tipo de resecciones se haga también en forma pentagonal, de manera de así evitar las malformaciones del borde libre. Cuando en las resecciones o los traumatismos que tenemos involucrado el borde libre, debemos entonces tratar de afrontarlo con la mayor exactitud posible, pasando una sutura que entra a través de uno de los extremos por la línea gris y sale en el extremo contrario también por la línea gris. De esta manera se garantiza con la técnica adecuada que los bordes queden afrontados de igual forma. Debe continuarse el resto de la reparación con la sutura a 3 capas. Una de las opciones para aquellos defectos que abarcan más de un tercio, pero menor de 2 tercios de espesor o de anchura, uno de los métodos de la sutura directa acompañada de una cantólisis externa. Esta cantólisis externa se decide si observamos de que al momento de hacer la sutura directa tenemos una gran retracción. Lo que vamos a hacer entonces es hacer una incisión horizontal a nivel del canto externo
disectar cuidadosamente el tendón cantal externo y con una tijera hacer la sección del mismo. Esto nos va a dar aproximadamente en el plano horizontal una ganancia de 5 a 10 milímetros para poder quitar tensión en la cicatriz vertical que vamos a tener en la reconstrucción directa del párpado superior. Dentro de las opciones de reparación, en la misma línea del tamaño de los defectos, tenemos el colgajo semilunar rotatorio o la técnica de Tension, donde vamos a hacer entonces, además del cierre directo y la cantólisis externa, la cantólisis externa la vamos a prolongar como un colgajo semicircular de convexidad inferior, donde vamos a hacer entonces el inicio del semicírculo en el ángulo externo del ojo hasta donde se proyecta la línea vertical de la cola de la ceja. Vamos a hacer entonces disección por planos, hacemos la cantólisis externa y posteriormente vamos a desplazar estos colgajos de manera de reposicionar el ángulo externo del ojo. Es decir, vamos a hacer entonces, tenemos nuestro defecto en el párpado superior, vamos a hacer esta incisión semicircular de convexidad inferior como lo vemos en la tercera imagen. Posteriormente vamos a afrontar nuestro defecto primario, hacemos la síntesis con la sutura en 3 capas y por último vamos entonces a tratar de reaproximar y reconstruir el ángulo externo del ojo. Esto pudiera hacerse con un punto de colchonero que incluso esté fijado o incluya el periósteo del reborde orbital. Cuando existen defectos palpebrales de aproximadamente más de 2/3, una de las opciones de reconstrucción es obtener un colgajo del párpado inferior, ya que son pieles similares que contienen los mismos elementos y se puede preservar la funcionalidad. Para ello vamos a realizar una medición vertical del defecto del párpado superior y estas medidas las vamos a traspolar hacia el párpado inferior. Al menos debe contener de 5 a 6 milímetros, ya que este colgajo va a estar basado en la arteria marginal inferior, por lo que está localizada de 3 a 4 milímetros del borde libre. Es por ello que debe contener al menos 5 a 6 milímetros para que pueda estar incluida esta arteria. De esta medición que hagamos, vamos a obtener un punto central, el cual va a ser la bisagra o el punto de unión entre el párpado superior y el párpado inferior. Y vamos a girar nuestro pedículo aproximadamente 180 grados, de manera de que las pestañas o los bordes del párpado inferior queden aproximados y alineados con los del párpado superior. La síntesis la vamos a hacer con las mismas reglas que vimos anteriormente, con la sutura en 3 capas y con los cuidados pertinentes. Y vamos entonces, el área donante se cierra de forma directa. Posterior a 14 días se va a hacer la disección o la separación de ambos párpados. Una de las complicaciones que puede existir con el colgajo de traspaso del párpado inferior es la necrosis del colgajo, porque muchas veces esta bisagra o esta unión de la que estamos hablando queda muy angulada y la irrigación suele verse afectada. El colgajo de Cutler-Beard es un colgajo de avance donde los elementos del párpado inferior se van a llevar hacia el párpado superior a través de un puente creado a nivel del párpado inferior. Para entender un poquito mejor vamos a verlo paso por paso. Esta cirugía se va a efectuar en 2 tiempos, donde el primer tiempo, como vemos en la figura A, vamos a establecer el diámetro, la longitud horizontal de nuestro defecto en el párpado superior y vamos a realizar nuestro marcaje en el párpado inferior de forma rectangular, aproximadamente 4 milímetros de distancia del borde libre del párpado inferior. Este flap que vamos a diseñar va a ser resecado en su totalidad, es decir, de espesor completo. Una vez que tengamos este flap ya definido, se va a separar la conjuntiva del resto de los elementos del párpado. Esta conjuntiva se va a avanzar a través y por debajo de este puente del párpado inferior y se va a suturar
al remanente de conjuntiva que está en el párpado superior. En el párpado inferior a su vez nos va a quedar entonces un colgajo musculocutáneo, el cual se va a avanzar también por debajo del puente del párpado inferior y se va a suturar por capas al párpado superior, incluyendo la aponeurosis del músculo elevador o el remanente de esta aponeurosis y posteriormente la piel. Este puente cutáneo, que si lo vemos aquí como nos va a quedar al final de nuestro postoperatorio de la primera etapa, que lo vemos en la imagen de la derecha, va a quedar este puente de piel o este puente de párpado inferior, pero no se va a suturar, sino que se va a dejar cicatrizar por segunda intención. Posterior a 6 semanas, donde el paciente debe tener el ojo ocluido, lo vamos a llevar entonces a un segundo tiempo quirúrgico, donde vamos a establecer en el nuevo párpado superior nuestro borde libre y 2 milímetros por debajo vamos a realizar la sección del mismo en todas sus capas para así poder separar el párpado superior del inferior. Esta nueva incisión vamos a regularizarla haciendo una síntesis de la conjuntiva del párpado, de nuestro nuevo párpado superior con la piel del párpado superior, de manera de que quede completada ya la cirugía. Una de las ventajas de esta técnica es que suele utilizarse para defectos de gran tamaño en el párpado superior, defectos de más de 2 tercios. Sin embargo, este nuevo párpado superior va a quedar desprovisto de pestañas. Algunos vellos que puedan crecer a nivel del párpado superior pueden ocasionar triquiasis y es una de las complicaciones más comunes, así como el lagostalmo en esta cirugía. La técnica de el colgajo de traspaso de párpado inferior más colgajo de rotación de mejilla está basado en la rotación con pedículo externo del párpado inferior para así cubrir o formar un nuevo párpado superior. Como vemos en la imagen, vamos a hacer la disección del párpado inferior, el cual va a tener un pedículo externo, pero además a nivel del canto externo vamos a prolongar hacia afuera y hacia abajo para crear las líneas del colgajo de mejilla y así poder aproximar este colgajo de párpado inferior hacia la línea media, hacer una rotación de manera que las líneas de las pestañas queden como el borde, formen el nuevo borde libre del párpado superior. De esta forma nos va a quedar un segundo defecto que va a ser a nivel del párpado inferior y va a ser cubierto por el colgajo rotatorio de mejilla, como vemos en las imágenes, y es lo que denominamos la técnica de Escher. También tenemos el injerto compuesto, en el cual vamos a obtener piel en forma hexagonal del párpado superior contralateral, en una porción de aproximadamente 6 milímetros, el cual se le retira la piel y el músculo orbicular, dejando el tarso, la conjuntiva y el margen palpebral. Este se coloca en el defecto original y se fija a nivel de la línea gris a los bordes internos y externos del defecto. Para englobar mejor la idea de lo que acabamos de explicar, les traigo este resumen esquemático donde hablamos sobre las principales técnicas según el tamaño del defecto. Para defectos menores de 1/3 del párpado superior está indicado el cierre directo, que es la imagen que vemos en verde. Para defectos de 1/3 a menores de 2/3 del párpado superior, que son los que tenemos resaltados en amarillo, tenemos las figuras C y D que corresponden al cierre directo más la cantólisis externa o el traspaso del párpado inferior, como lo vemos en las figuras E y F. Y para aquellos defectos que son mayores de 2/3, tenemos la figura GH que corresponden al procedimiento de Cutler-Bird, mientras que las figuras I y J corresponden al colgajo rotatorio de mejilla más el traspaso del párpado inferior. Pasando entonces a las heridas del canto interno,
las podemos dividir con pérdida de tejido o sin pérdida de tejido. En este caso, vamos a hablar de aquellas heridas sin pérdidas de tejido, las cuales pueden ser de espesor parcial o de espesor total. Las heridas de espesor parcial pueden tratarse como cualquier herida palpebral superior, con el cierre directo, el cierre en 3 capas. Sin embargo, aquellas heridas de espesor total, tenemos que tener en cuenta varios puntos cruciales de la cirugía. Entre ellos, restablecer la continuidad del canalículo. Sin embargo, cuando hay compromiso del canalículo lagrimal del superior, del párpado superior, no produce epífora, así que no necesariamente se requiere de su canalización. Sin embargo, cuando tenemos un compromiso del canalículo lagrimal inferior, este sí debe ser evaluado y tratar de restablecer su continuidad, ya sea con prótesis de silicón o con filamentos de sutura de nylon un poco gruesas y dejarla allí aproximadamente 3 semanas para que se restablezca la continuidad del mismo y proceder con la reparación de los tejidos. Regularizar y suturar los cabos del tendón del canto. Si tenemos compromiso del canto interno, es necesario ubicar los dos cabos y restituir su continuidad. Si por casualidad el cabo interno no se puede conseguir, entonces se va a suturar el extremo que tenemos bajo visión directa al periósteo del reborde orbitario. Y en caso de que esto no sea suficiente, se puede acudir a la fijación con alambre, de forma de que lo hagamos transnasal y el nudo de sutura quede a nivel del canto interno contralateral. O sea, sería una fijación, una cantoplastia transnasal. Y siempre el cierre de los párpados debe realizarse con la técnica de la sutura en 3 capas. Bueno, ya habíamos comentado anteriormente un poquito sobre esto, de la lesión del canalículo superior. En relación con la lesión del canalículo inferior, también lo habíamos conversado, localizar los cabos e introducir o un tubo de silicón, también llamado tubos de Crawford, o introducir un nylon grueso. Esto debe mantenerse así aproximadamente las 2 primeras o las 3 primeras semanas, pero posteriormente debe hacerse recanalizaciones para evitar las retracciones postcicatrizales o las estenosis del mismo. Entonces se deben hacer periódicamente recanalizaciones de manera de mantener la continuidad del canalículo lagrimal. En aquellas heridas del canto interno donde se produce pérdida de tejido, como en los traumatismos o en las resecciones de las lesiones tumorales, una de nuestras opciones es el colgajo glabelar, el cual involucra un colgajo de cutáneo con zona donante glabelar y base a un lado de la nariz. Vamos a hacer entonces la sección del colgajo en la región glabelar, vamos a rotarlo hacia el canto interno y la zona donante va a tener un cierre en BY, es decir, vamos a hacer la incisión en B y posteriormente cerrarla en Y, y podemos tener una cobertura cutánea del canto interno. Es de fácil acceso, de fácil diseño y no involucra estructuras un poco más complejas. El colgajo digital partido está indicado para heridas de canto interno con pérdidas de tejido, ya sea traumático o por resección tumoral, donde se vea comprometido el segmento medial de ambos párpados, tanto el superior como el inferior, así como del canto medial. Vamos a hacer la marcación partiendo de un colgajo frontoglabelar, el cual va a ser obtenido y seccionado en su extremo distal en 2 segmentos. Este colgajo involucra también la cantotomía interna a través de la fijación transnasal con alambre de nuestro canto interno y posteriormente la rotación de este tejido de manera de que los dos bordes libres que seccionamos en un principio van a ser nuestros nuevos segmento medial del párpado superior y del párpado inferior.
Así que involucra tanto la rotación de los tejidos como la cantotomía interna para la fijación adecuada de nuestro nuevo canto medial. La zona donante se va a cerrar por cierre directo. Tenemos también el colgajo frontal más colgajo de rotación de mejilla, en el cual vamos a tener por lo general una resección tumoral del canto interno con o sin afectación del sistema lagrimal. Además, vamos a incluir en este procedimiento una cantotomía externa con la sección del brazo inferior y el canto externo, para así permitir el adecuado movimiento de la mejilla hacia el ángulo interno del ojo. Sin embargo, va a persistir un defecto inferior a este colgajo, el cual va a ser cubierto por un área donante que va a estar dada por el área frontal. Esta área frontal vamos a hacer la disección del flap y lo vamos a rotar de manera de que cubra nuestro defecto, mientras que el área donante en la región frontal va a tener el cierre directo de la herida. Algunas complicaciones de los procedimientos anteriormente descritos: podemos tener necrosis del colgajo, tosis mecánica, cicatrices retráctiles, lesiones corneales por trauma directo o por desecación, ectropión o entropión y la presencia de epifiasis. Cada una va a ser tratada dependiendo del paciente, individualizando los casos, y lo más importante es tener una adecuada técnica quirúrgica para evitar estas complicaciones, así como el adecuado manejo trans y postoperatorio. Pasamos a la región ciliar, donde la protagonista son las cejas, y estas son estructuras rudimentarias que realmente son remanentes embriológicos, cuya función se ha descrito que es detener el paso de las gotas de sudor hacia el ojo, o incluso disminuir la incidencia de los rayos solares a nivel de los ojos. Sin embargo, su función más notoria o más importante es aquella que le otorga la expresividad a la región facial, ya que la ausencia de las mismas ocasiona al individuo una expresión de sorpresa continua, e incluso se evidencia que esta región ciliar puede descender y dar un aspecto cansado, incluso triste, a la mirada por descenso consecuente del párpado superior. Es importante conocer su estructura anatómica para una adecuada reparación, ya que los folículos pilosos emergen de forma oblicua, y al hacer suturas muy profundas podemos estar involucrando los bulbos y así generando zonas de alopecia en las cejas. Cuando hacemos una reconstrucción de la región ciliar, esta reconstrucción suele ser primaria o puede ser secundaria debido a alteraciones en la dirección de las cejas posterior a traumatismos previos. En estos casos, lo recomendable es hacer esta reparación ciliar secundaria aproximadamente de 6 a 12 meses posteriores a la producción del traumatismo. ¿Cuáles son las deformidades que podemos tener? Aquellas cicatrices o áreas alopécicas que deforman la región ciliar, viendo la dirección de los folículos pilosos de forma que no son continuos. La mayoría de estas reparaciones suele realizarse con la realización de zetaplastia, que nos permite la transposición de los tejidos de la región frontal, para así tener una adecuada alineación de la línea pilosa de la región ciliar. Si la deformidad es acentuada, muchas veces la mejor técnica es escindir el tejido cicatrizal, para así poder liberar todas las retracciones que tenemos presentes, y sopesar entonces la mejor técnica de reconstrucción acudiendo a injertos o colgajos. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de tejido inferior a la ceja, podemos basar la reconstrucción en el injerto de piel total, que puede obtenerse de la región retroauricular. En el caso en que la pérdida de tejido sea superior a la ceja, podemos entonces hacer una reconstrucción del tejido frontal mediante el colgajo cuya área donante, o sea, el colgajo frontal, cuya área donante sería entonces la región frontal, y la zona donante sería cerrada por cierre directo.
En los casos de pérdida tisular moderada, donde solamente el objetivo es reconstruir la línea pilosa de la ceja, podemos obtener injertos de cuero cabelludo cuyas zonas donantes pueden ser la región temporal u occipital y en algunos casos la ceja opuesta. El pelo a nivel de la zona donante debe ser corto y estar adherido a una tira o tiras de piel de la anchura requerida aproximadamente de 5 a 10 milímetros en la dirección, siguiendo la dirección del folículo. Esta técnica para la colocación de los injertos portadores de folículos pilosos consiste en colocar de 2 a 3 de estas tiras en incisiones horizontales, como vemos en la imagen de la derecha, separadas practicadas para recibir los injertos en el lugar de la ceja ausente. Otra de las opciones de reconstrucción es la de los colgajos pediculados, como por ejemplo el colgajo temporal enigma. Estos están indicados cuando ha fracasado un injerto portador de pelo o cuando se ha producido una gran pérdida tisular. En el caso de este colgajo en particular está basado en la rama frontal de la arteria temporal superficial, la cual para su diseño el primer paso va a ser la localización de esta arteria a través de la palpación y el diseño del colgajo. Una vez que esto se incide, se tuneliza hasta la zona receptora, es decir, hasta nuestra nueva ceja y se sutura al lecho, mientras que la zona donante se cierra mediante sutura directa. Otra de las opciones es el colgajo de la ceja contralateral, sobre todo en aquellos casos donde tenemos un defecto a nivel medial en la ceja. Podemos hacer entonces un colgajo de rotación que involucre tanto la ceja contralateral y la región glabelar. Sin embargo, esta técnica no es muy recomendable porque además de que se va a obtener un adelgazamiento de la ceja, la cual tenía el defecto, vamos a tener una marcada deformidad de la ceja donante. Entonces, actualmente está en desuso y no es muy recomendable. Otras técnicas suelen ser los colgajos libres o los microinjertos de cuero cabelludo en cejas. Sin embargo, aunque son factibles, no siempre están disponibles en todas las instituciones, ya que no todo el personal tiene la capacitación ni se cuentan siempre con los equipos necesarios, como por ejemplo el microscopio que es necesario para hacer las anastomosis vasculares. Por último, les presento este artículo de revisión de septiembre del 2019 del Centro Hospitalario Universitario de Lisboa, titulado Reconstrucción del canalículo lagrimal con stent mini monoca, el cual es un stent de silicón con unas dimensiones de una longitud de 4 milímetros por un diámetro de 0.6, el cual no requiere las suturas para la fijación del mismo en la reconstrucción de la vía lagrimal, ya que posee una especie de cabeza o de cabezal que asegura su fijación. En este estudio se evaluaron o se trataron 11 pacientes comprendidos entre 44 y 77 años, de los cuales 8 tenían lesión aguda del canalículo, mientras que 3 eran casos de estenosis, con el objetivo de evaluar los resultados anatómicos y funcionales de la reconstrucción con este tipo de stent, teniendo entonces como promedio de duración del stent dentro del conducto lagrimal en una media aproximadamente de 3 meses, en el cual tanto los pacientes con laceración del canalículo lagrimal como en el subgrupo con estenosis canalicular, los resultados fueron tanto anatómico y funcionalmente favorables, ya que no se observó ni estenosis, reestenosis canalicular o presencia de pífora. Por último, les dejo una pintura de Juan Federico de Sajonia, que fue un noble alemán, el cual fue un luchador por la reforma de la Iglesia luterana, y lo curioso es que todos sus retratos se evidencia una cicatriz que involucra tanto la mejilla como el canto externo y párpado inferior de su hemicara izquierda. Muchísimas gracias por su atención.